Está. Todavía tengo alumnos en sala de espera que no terminan de ingresar. Así que denme un minutito, voy a quitar sala de espera. Habría que chequear, Andrea, si son los alumnos de las comisiones correctas. Sí, sí, pero bueno, en esta cantidad de alumnos me fijo en un ratito. En un ratito me fijo bien las comisiones. Ahí está, tenemos todos adentro ya. Bien. Bueno, la idea de estas clases de práctica, digamos, que les propusimos y que les dimos un día y horario, que era el horario que ustedes tenían asignado, por eso les pedimos que respeten el día y horario para el cual están asignados. Los martes hay 2 comisiones de práctica en la mañana, una en la tarde, y los jueves, digamos, para la comisión que queda, es que se pueda trabajar con una, digamos, con una actividad de planilla de cálculo, que yo voy a intentar compartir pantalla. Vamos Lo a ver comparto yo si querés. Ah, genial, dale. Lo comparto yo así. Compartilo y ya te queda a vos. Dale. Bárbaro. Exacto. Bueno, el tema que nosotros vamos a abordar hoy, ustedes me dicen si lo están viendo bien, sobre todo, digamos, son datos nada más, y una pequeña introducción, pero el tema que nosotros vamos a ver hoy es un tema que no entra en el primer parcial, ¿sí? Eso yo se los aclaré en el aviso, pero se los digo ahora que estamos en la clase, pero la idea era ya, ya tener visto, digamos, algunos temas para ir avanzando, porque después ya se viene el turno, y después del turno ya empezamos con parciales, recuperatorios. Bueno, también les publicamos ahí en el aula, en el entorno virtual, les publicamos un PDF de lo que tenemos aprobado por comisión de enseñanza, digamos, por coordinación académica. Así que les recomiendo que vayan leyendo esos PDF también, por si surge alguna duda. Entonces, en la clase de hoy vamos a comenzar con el tema tablas dinámicas. El tema tablas dinámicas es un tema que nosotros habitualmente, incluso estando en la presencialidad, a diferencia de los temas que les publicamos en las lecturas, que les publicamos con material de autoaprendizaje, si bien se les publica un material para que ustedes puedan trabajar con una planilla y resolver el tema del ejercicio de tablas dinámicas, la tabla dinámica tiene una forma diferente digamos, de trabajar, se trabaja de un modo diferente. Las tablas dinámicas sirven para resumir datos, para mostrar datos de un modo diferente a como lo haría una función, ¿sí? Para trabajar sobre un volumen de datos importante y a partir de ahí poder resumirlos y presentarlos a quien tengamos que presentarlo de un modo diferente. Entonces, no, digamos, ¿por qué hacemos estos encuentros en línea? ¿Por qué hacemos estos encuentros en los cuales quizá hay algunos micrófonos abiertos y hay un poco de ruido externo? De ruido perruno. Sí. ¿Por qué preferimos hacer estos encuentros en línea, tanto en la presencialidad como en la virtualidad? Eso no ha cambiado, ni tampoco cambió durante el año 2020. Porque en una planilla de cálculo donde se trabaja solo con funciones, nosotros podemos subirle el ejercicio sin resolver y también el ejercicio resuelto, y ustedes pueden, si algo no les sale, mirar cómo está resuelto y van a entender perfectamente cuál fue el procedimiento. Pueden tener alguna duda, pueden no entender inicialmente la función, quizá se meten en YouTube y miran algún video en funciones más avanzadas, pueden consultar en los foros, por eso están los foros de todas las lecturas, de la 1 a la 4, para que ustedes consulten, pero seguramente van a entender perfectamente cuál es el procedimiento o el camino que se siguió desde digamos, la función sin resolver hasta la función resuelta. Con tablas dinámicas no ocurre lo mismo. Con tablas dinámicas lo que ocurre es que nosotros digamos,
la forma de resolver el ejercicio es una forma procedimental. Entonces, lo que ocurre es que nosotros vamos a ir haciendo procedimientos. Entonces, si yo le muestro este ejercicio, tal cual está y tal cual lo subió Mariela, que es, se los está mostrando ahora, después se los dejamos publicado en el entorno, si quieren, ¿sí? Al ejercicio sin resolver y al ejercicio con las consignas. Pero, por más que nosotros les pongamos el ejercicio sin resolver, las consignas y cómo quedó resuelto, a ustedes no les dice cómo se hizo ese procedimiento. ¿Por qué? Porque son justamente procedimientos, son corrimientos de celdas, corrimientos de fórmula, utilización de filtros. Entonces, la Selección forma, de datos. claro, resumen de datos. Entonces, la forma en cómo se trabaja con una tabla dinámica no es la misma como se trabaja con funciones. De hecho, ustedes van a ver, cuando empecemos a trabajar, que si nosotros nos queremos meter, es decir, queremos agregar dentro de una tabla dinámica una función de las cuales ustedes estuvieron viendo, un promedio sí, un sumar sí conjunto, no lo vamos a poder hacer. Lo que podemos hacer en la tabla dinámica es lo que está previsto dentro de tablas dinámicas. Y eso también va cambiando de una versión de Excel a otra. No es lo mismo la versión de Excel 2007 a la 2010 a la 2019. Aunque nosotros lo que vemos como es básico, y sobre todo en este primer encuentro, como lo que vemos es básico para tablas dinámicas, no creo que tengamos demasiadas diferencias entre una versión de Excel 2010 y una versión de Excel 2016. Entonces, ese es el motivo por el cual tablas dinámicas siempre, aunque nosotros le vamos a subir una lectura y se la vamos a subir en su determinado momento, porque ustedes me están preguntando en el chat, ¿qué número de lectura o de material es este? No está subido todavía el material de tablas dinámicas. Entonces, no está subido porque primero vamos a tener la clase, y no está subido porque no queremos confundirlos, digamos, y que ustedes avancen a tablas dinámicas y no me recorran las otras lecturas. Quiero que recorran las otras lecturas porque las otras lecturas seguro van al primer parcial. Tablas dinámicas no va al primer parcial, va al segundo parcial. Entonces, hay tiempo todavía para que le subamos las lecturas. Entonces, respondiendo a lo que estuve viendo ahí en el chat, que me venían preguntando si estaba subida la lectura, no está subida la lectura de, digamos, de recorrido de autoaprendizaje de tablas dinámicas. No sé si está habilitado este ejercicio para que ustedes lo vean en el entorno virtual todavía, porque lo vamos a ver hoy, lo vamos a recorrer hoy. Después se lo podemos dejar habilitado si quieren. Pero primero queremos que vean de qué se trata tablas dinámicas, ¿sí? Para el que me dijo que en su localidad va a tener un corte programado de luz y no tengo, digamos, bueno, no le puedo solucionar, digamos, si quiere se puede sumar a la clase de esta tarde 16:30, ¿sí? Es la única opción que te puedo dar. Si vas a tener un corte programado, ahora les pido que en el chat, como hacemos en las clases de teoría, pongan la palabra presente solamente, no su nombre y apellido, simplemente pongan el presente, y bueno, después, si tenés un corte programado y querés acceder a la clase, accede esta tarde a las 16:30, que vamos a tener la misma clase de tablas dinámicas. Perdón, Andrea, un comentario, Sí. porque ya vi, era esperable ese comentario en el chat. Todavía, más allá de que algo dijiste de tabla dinámica, en realidad, después vamos a informar lo que entra y lo que no entra en el parcial. No se adelanten oportunamente, le vamos a decir hasta qué lectura, qué contenidos, etcétera, entran, digamos, ¿sí? Eso lo vamos a ir definiendo a medida del avance. Sí, yo simplemente me adelanté a decirles que no entraba tablas dinámicas en el parcial, porque como la segunda clase está muy junta con la fecha del segundo parcial, perdón, del primer parcial, es como para que, digamos, se queden tranquilos en ese sentido. De todas formas, muchas de las herramientas que hoy vamos a usar en tablas dinámicas son herramientas que ustedes, si ya recorrieron las lecturas 1 a 4, las van a usar acá. Entonces, bueno, pero de un modo diferente. No van a usar tanto una función, sino que van a usar más menús y procedimientos, ¿sí? La tablita con la que vamos a trabajar hoy es una tabla de unos
8.000 registros, es decir, de unas 8.000 filas de datos, 8.000, 8.500, no tengo presente bien cuántas tiene. Después la vamos a recorrer para darle formato, sí, tiene más de 8.000 filas. Perfecto. Filas que se convertirían en registros, lo que nosotros imaginamos. Exacto. Cuando yo hablo de registros, digamos, me refiero a cada una de las filas. Tablas dinámicas es digamos, una opción o una alternativa muy interesante que tiene Excel como para poder resumir datos y mostrar datos de una manera concreta. Tiene muchas herramientas, potencialmente muchas herramientas para trabajar. Nosotros hoy vamos a hacer una introducción, en la segunda clase vamos a avanzar sobre más herramientas que tiene tablas dinámicas. Estos datos, esta cantidad de datos que están acá es algo muy sencillo, es un registro o un log o un archivo que se generó durante todo el año 2020, y a partir de todos los movimientos del año 2020 que tuvo esta empresa, que es una empresa de logística y distribución, que hace distribución para, digamos, para varios clientes, pero puntualmente en esta oportunidad lo que se quiere analizar es, como está presentado ahí en la introducción, lo que se quiere analizar es cómo se comportaron dos productos que distribuye esta empresa y que son productos que se distribuyen de un laboratorio, y se quieren analizar por por motivos puntuales, principalmente porque uno de ellos lleva cadena de frío, entonces hay que tener una logística diferente porque esa cadena de frío se vence, y otro porque, que es el segundo producto, digamos, hay que tener cierto cuidado porque el producto debe estar, como está vinculado a la salud, debe estar entregado en no más de 48 horas de recibida ese bulto o ese producto. De todas formas, digamos, en esta planilla o digamos en esta cantidad de datos no hay costos, ni hay un horario en el cual se recibió la mercadería y hay que entregarlo, simplemente está la fecha, pero sobre esa fecha sí vamos a poder trabajar. Así que bueno, a partir del recorrido de la planilla ustedes van a ir viendo, a medida que se avance, digamos, se van a ir planteando determinados ejercicios simples de lo que se busca y de lo que se pretende, y cómo se resumen esos datos y cómo se pueden mostrar esos datos. Pese a que acá vamos a tener más de 8.000 y pico de registros, esos datos se pueden resumir con tablas dinámicas en una tablita muy sencilla y muy simple que nos va a permitir analizar esos datos. Para los que no saben, en las versiones de Excel con las que estamos trabajando, básico, tradicional, sin tener que agregarle ninguna función digamos, sin agregarle nada al Excel 2013 con el que ustedes están trabajando, una hoja de Excel les permite cargar más de 1 millón de filas, ¿sí? Y 256 columnas. Entonces, si ustedes recorren desde la fila 1 hasta la última, van a ver que hay más de 1 millón de filas, y si recorren en forma horizontal, las pueden contar porque ya no están numeradas, porque van desde la A hasta la Z y se vuelven a repetir a partir de ahí, hay 256 columnas. Y cada planilla de Excel puede tener hasta 256 hojas. Con lo cual, la potencia, digamos, de análisis de datos que tiene Excel, un Excel básico, tradicional, sin tener que agregarle ninguna función adicional, es bastante grande, digamos. Así que, bueno, la idea es comenzar a trabajar con estos datos de esta empresa de logística que, en principio, estaría analizando solo 2 productos que se entregaron durante el año 2020. No sé si... Tomás, que me pregunta si podés trabajar perfectamente con Excel 2010, no vas a tener ningún problema con estas planillas, ni tampoco para los parciales. ¿Sí? Aunque nosotros, digamos, lo que le decimos es que el 2013 es el que está instalado en la facultad, porque esa es la versión de Excel con la que te vas a encontrar cuando vayan a rendir en las máquinas de la facultad. Bueno. Si querés arranco. Sí, dale. Me parece que está bien, demasiado la introducción.
Espera que tengo la cámara así, el chico acá, así veo bien esta planilla. Bueno, ¿cómo les va? Como les dijo Andrea, en verdad se trata de una planilla de una empresa de logística, como lo marca arriba y ustedes lo podrán ver, en donde se quieren analizar algunos datos de 2 productos, de la distribución de esos 2 productos, ¿sí? A lo largo de todo el año 2020. En verdad se trabaja con una planilla real, ¿sí? Porque hasta ahora por ahí ustedes estuvieron trabajando con planillas de datos bastante limitadas, en las cuales tenían, qué sé yo, 25 filas con 25 movimientos, 30, 40, pero acá estamos hablando de una planilla que, si la voy recorriendo un poquitito, verán ustedes que van a ver en algún momento, no lo vamos a recorrer ahora porque si no sería realmente innecesario aparte, van a ver que tiene más de 8.000 registros, es decir, los movimientos que hizo esta empresa en cuanto a las ventas de estos 2 productos, ¿sí? A lo largo de todo el año 2020. El análisis que vamos a hacer a partir de esta planilla y a partir de estos 2 productos nos va a servir para ver en forma resumida lo que la gente de la empresa necesita ver, ¿sí? Porque por eso mismo Andrea habló que esto es un procedimiento que nosotros no lo podemos dejar como resuelto y no, porque los pasos se van haciendo, tiene una dinámica que ahora ustedes lo van a ver, que va variando. Se podrían realizar un montón de tablas con un montón de información resumida de la misma planilla que nosotros queremos, pero en verdad ustedes van a ver que sobre esta misma tabla y sobre una misma tabla dinámica vamos a ir resolviendo varias situaciones que se plantean en la empresa de información resumida que se necesita, ¿sí? Bien, lo primero que hay que entender acá, o lo primero que toma Excel para trabajar con planillas de cálculo, y en este caso con tablas dinámicas, es que toma la tabla como una base de datos, ¿sí? Una gran base de datos. Entonces, cada una de sus columnas, ¿sí? Como ustedes podrán ver, hace referencia a un dato o campo de esa base de datos, la fecha de la operación, el IDSAB, el egreso, el ID, cuando eso es único, la cantidad de bultos, el producto, el circuito, acá hay un campo que está en blanco, ¿sí? Que tiene un valor, y el último, un adicional, ¿sí? Entonces, cada uno de estos datos que poseemos, de cada una de las operaciones, es lo que nosotros después vamos a ver en la tabla con el nombre de campo, ¿sí? Y cada una de las operaciones, si nosotros nos las ponemos a observar, por ejemplo, observamos esta operación de acá, vamos a ver que cada operación está constituida por varios campos, por todos los campos que nosotros tenemos. Este sería el registro de la operación. El registro, ¿cómo estaría conformado? Por todos los datos de esa operación, es decir, la fecha, el IDSAB, los bultos, el producto, el circuito, un valor, que ya vamos a ponerle un nombre, un adicional. Es decir, cada fila representa una operación que ha realizado la empresa. Y a la vez, cada fila, no sé si me están escuchando bien porque me dice que la conexión está inestable. Espero que sí. Sí, profe, se escucha bien. Sí, profe. Bien, bárbaro. Se escucha. Perfecto, perfecto. Me salió un cartelito de conexión inestable y me preocupé. Cada fila entonces representa un registro que vendría a ser una operación realizada por la empresa, y ese registro cómo está constituido por cada uno de esos datos que tenemos. Entonces trabaja a modo de concepto de base de datos, ¿sí? Está constituido por registros. Los registros cada registro tiene campos, ¿sí? Campos que hacen referencia a una operación determinada y una situación en particular, ¿sí? Y tenemos que trabajar, para empezar a trabajar con este concepto de una base de datos formada por registros y campos, lo que nos pide esta herramienta es que tengamos en cuenta algunos criterios para empezar a trabajar con la parte de formatos, ¿sí?
Una de las cosas que no se solicita cuando se trabaja en una base de datos es que no haya ningún registro en blanco, es decir, que la base de datos tenga los datos completos, que no haya operaciones en líneas en blanco, operaciones que hayan quedado en blanco, es decir, que se registren registros que no tienen información. Son algunos de los parámetros que vamos a tener nosotros para armar una tabla dinámica. Entonces, lo primero que vamos a tener en cuenta es que todos los registros de nuestra tabla tengan información, ¿sí? Pueden llegar a tener un valor como 0, como ustedes están viendo acá en adicional, pero tienen que tener información registro. No se puede permitir un registro en blanco. Por lo tanto, vamos a empezar a darle formato. ¿Cómo le damos formato a esta tabla y cómo vamos recorriendo esta tabla para saber si existen registros en blanco y de esa forma eliminarlos para que los registros se tomen de forma completa? Bien, lo que vamos a hacer es seleccionar en una celda cualquiera. Si ustedes se ubican en la parte inferior de la celda, van a ver que el cursor, en vez de transformarse en esa cruz, se forma una cruz de 4 flechas. Si hacen un doble clic sobre esa cruz de 4 flechas, van a ver que los va a ubicar en el registro inmediato donde encuentran un registro en blanco, ¿sí? Bien, en ese registro en blanco lo que vamos a hacer es eliminarlo. No nos vamos a permitir tener registros en blanco. No lo vamos a permitir porque después van a ver ustedes que si dejaríamos un registro en blanco, en verdad el resultado, el resumen que hace, lo hace de forma errónea, ¿sí? Toma ese registro en blanco y nos muestra también como parte de los movimientos. Entonces vamos a eliminar ese registro en blanco, eliminando la fila, y de esa forma seguimos recorriendo la tabla. Encontramos otro registro en blanco, miren en qué altura de registros estamos en la fila 6759, eliminamos también ese registro, seguimos recorriendo, aquí ya encontramos 2 filas con 2 registros en blanco, también los eliminamos, todo lo que esté sin información y dejemos, lo va a mostrar como erróneo en el momento de resumir esa tabla. Entonces los registros en blanco, si es que existen en la tabla, por eso hay que recorrerla, se eliminan. Llegamos al final de la tabla y llegamos al final del registro, el registro número 8350, como ustedes lo ven acá, ¿sí? Es decir, hay más de 8.000 registros, más de 8.000 movimientos que ha registrado la empresa de estos 2 productos a lo largo del año 2020. Para irnos de nuevo para arriba, digamos, a donde tenemos nosotros los nombres de cada uno de esos datos, campos, no nos vamos a ir moviendo, sino que en el cuadro de nombre podemos poner A1, que es la primer celdita de arriba, y nos ubicamos rápidamente en el cuadro de nombres, en la celda A1 para seguir trabajando. Mari, sí. un comentario. Como la planilla es grande y bueno, a ellos le puede pasar también con planillas con las que trabaje, estaría bueno que le muestres cómo la fuiste recorriendo, digamos, cómo te posicionás en la base de... ¿No se vio? No, digamos, no se va, o que sepan que la pueden recorrer con la crucecita cuando está en color negro. Porque, digamos. Perdón, lo dije, y voy a poner una fila en blanco en cualquier lugar. Sí, la flecha con 4. Para que ellos lo vean. Claro, la flecha con 4 puntitos. Claro, exacto, se los dije. En verdad, para recorrer, porque como ustedes verán, más de 8.000 registros es imposible ir recorriendo de a uno. Lo que les dije yo no lo vi. Bien. Sí, en la celda, donde ustedes quieran ubicarse, en cualquier celda de una fila, vieron que el puntero del mouse está transformado en una cruz gordita, digamos, ¿no? Bueno, si ustedes se ubican sobre el extremo de la celda, ese puntero se transforma en una cruz de 4 flechas, ¿sí? Cuando se transforma en esa cruz de 4 líneas o 4 puntos o 4 flechas, como ustedes quieran llamarlo, haciendo un doble clic, los ubica en la línea inmediatamente anterior a donde encuentra un registro en blanco. ¿Estamos? Se había visto, profe, igual. ¿Se había visto? Bueno, listo. Sí. Bueno, de esa forma fuimos recorriendo y eliminando todos los registros. Entonces, lo primero que vamos a tener en cuenta para que no se genere un error en el momento de la creación de la tabla dinámica es esto, que no existan registros en blanco, ¿sí? Lo segundo que vamos a tener en cuenta es que cada campo
que trabaja la tabla, o cada dato que tenga el registro, como la fecha, el ID/SAP, bultos, productos, circuito, que no tiene nombre y adicional, cada campo debe tener su rótulo o título, ¿está? Es decir, tiene que tener un nombre. Fíjense, estos son los rótulos de los campos. Este se llama fecha y obviamente todo el campo tiene las fechas de las operaciones. ID/SAP o ID/SAP, como ustedes quieran, hace referencia al número de egreso de ID que figura en la operación, ¿sí? Los bultos, la cantidad de bultos por cada operación, el producto, el circuito, el adicional, y no tiene título o rótulo, ¿sí? Este campo dice, debe registrar el costo de distribución para cada envío. A este campo de última le podemos poner importe de costo, le ponen el nombre que ustedes quieran, pero lo segundo que van a tener en cuenta para poder generar una tabla dinámica de forma correcta es que cada campo de la tabla tiene que tener su rótulo o título. ¿Estamos? ¿Qué pasa si no pongo un rótulo o título? Y en verdad les va a aparecer en el momento en que ustedes generen la tabla, ahora vamos a ver, un pasito más allá, les va a aparecer a ustedes como columna 1, ¿sí? Y no van a saber de qué se trata. Una tabla, en este caso tenemos solo 2, 4, 6, 7 campos por registro, pero podemos tener una planilla con 25 campos. Entonces, si no tengo identificado los 25 campos en esa planilla, no voy a saber a qué significa columna 1, columna 2, columna 3. Entonces, tengo que rotular y etiquetar cada campo para poder identificarlo de forma correcta cuando realice el resumen y cuando lo seleccione para realizar todos los movimientos que yo quiero resumir en esa tabla dinámica. ¿Está? Entonces, primero eliminamos los registros en blanco para que no generen error, que no los cuente como operaciones, porque no fueron operaciones, de hecho están en blanco. Y en segundo lugar, lo que vamos a hacer es colocar un rótulo o título a cada uno de los campos o datos de esa tabla. ¿Está? Bien. Seguimos. Lo que vamos a hacer ahora es darle formato de tabla. Al darle formato de tabla, en verdad, nosotros lo que le estamos diciendo es qué rango de datos son con los que vamos a trabajar. Y ustedes van a ver algo muy particular en este formato. Este mouse corre rapidísimo y a mí me pone muy nerviosa, pero bueno, vamos a tratar, ahí está, lo voy a trabajar de la barra de desplazamiento. Lo que hace es seleccionar el rango donde se encuentran los datos con los cuales vamos a trabajar. Y van a ver ustedes que al colocar un formato de tabla, van a poder apreciar que en cada uno de los campos o datos de esa tabla va a poner en el título o en el rótulo un filtro. Porque en verdad, si nosotros nos ponemos a pensar, la tabla dinámica, ¿qué es? Al generar ese resumen, es un filtro de todos los datos que se encuentran y de todos los registros que se encuentran en esta tabla que ustedes están viendo, ¿sí? Lo que nosotros hacemos con una tabla dinámica es resumir determinada información y decirle cómo lo queremos ver. Pero en verdad lo que estamos haciendo es filtrar, es seleccionar. Por eso van a ver ustedes que en cada uno de los campos se coloca ese filtro. ¿Cómo asignamos formato de tabla? Ese es el tercer paso que vamos a hacer. Nos ubicamos sobre cualquier celda que tenga información y vamos a ir acá a la opción de dar formato como tabla. En este dar formato como tabla seleccionamos un formato, el que nosotros querramos, es lo mismo, ¿está? Es lo mismo. Por ejemplo, yo seleccioné uno medio. Fíjense que cuando yo selecciono, para que dé formato como tabla, se forma un caminito de hormigas, que no sé si lo alcanzan a ver, que recorre todos los datos de la tabla, ¿sí? Además de ese caminito de hormigas, en la ventana que se abre para dar formato como tabla, toma el rango de la tabla y lo fija con referencias absolutas, ¿sí? Porque es un rango fijo el rango de la tabla. Entonces, fíjense que me toma desde la primera celda de la tabla hasta la última celda que encuentra. La primera de la tabla es A2, la última es G8350. Pero además de eso,
tiene que estar tildada también la opción que dice la tabla tiene encabezados, ¿sí? ¿Por qué tiene que estar tildada? Y porque si yo destildo esa opción, lo que le estoy diciendo a esta herramienta, que la primer fila también son registros, ¿sí? Que la primer fila corresponde a un registro con información, con diferentes datos. Y en verdad no corresponde la primer fila a un registro, sino que la primer fila son los nombres de los campos o los datos de esa tabla. Entonces, una vez que yo me verifiqué que haya tomado correctamente todos los datos, verifiqué que la casillita de la tabla tiene encabezados esté activa, lo que voy a hacer es hacer un clic acá en aceptar y van a ver cómo se coloca en cada uno de los campos, en el encabezado de cada uno de los campos, esa línea, esa flechita que marca el autofiltro, ¿sí? La posibilidad de filtrar y seleccionar en cada uno de los campos la información que yo quiero ver. ¿Desde acá lo vamos a hacer? No, desde acá no. Entonces, además de esto, lo vamos a hacer desde la tabla dinámica que vamos a generar a partir de esta tabla. Además de darle formato como tabla, le puedo dar un nombre a esto, ¿sí? ¿Yo qué le estoy diciendo a Excel? A Excel le estoy diciendo, yo voy a tomar datos de acá, ¿sí? De todo este rango. Este rango para mí trabaja como una tabla, ¿sí? Eso que va a tener un dinamismo de tabla. Eso significa que tengo registros, que tengo campos, que voy a poder resumir esa información. Y fíjense que además de eso, yo le puedo dar un nombre a esta tabla, ¿sí? Le puedo dar un nombre. Por omisión, el nombre de esta tabla es tabla 1. Si yo generaría otra tabla más, pone tabla 2. Si yo genero otra tabla más, tabla 3, y así. Pero si yo le quisiera dar un nombre a esta tabla, de la cual voy a sacar los datos para generar mi tabla dinámica y hacer todas las presentaciones resumidas de los movimientos que yo quiero, le podría poner un nombre cualquiera. Por ejemplo, vamos a ponerle a ver qué les parece, no sé, en vez de tabla 1, ventas. Vamos a ponerle. Se me ocurrió recién, así que si no les gusta, sepan disculpar. Entonces, esta tabla, que es la ventas, ¿sí? La tabla ventas, que nosotros le llamamos, podríamos ponerle ventas 2020, ¿sí? O movimientos, como ustedes quieran, o lo podríamos haber dejado con el nombre de tabla 1, ¿sí? Va a ser la tabla desde la cual yo voy a generar esa tabla dinámica y desde ahí, desde esta información que tengo acá, voy a sacar todos los resúmenes y todas las presentaciones que se quieran o se necesiten, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer para generar la primer tabla dinámica? Ese primer resumen, ¿sí? Vamos a ver los pasos de cómo podemos nosotros generar esta tabla dinámica nueva. Nos ubicamos sobre cualquier celdita y nos vamos a ir a la opción de insertar. Y en la opción de insertar tenemos un botón acá que aparece, una opción que aparece a la izquierda, que es tabla dinámica, ¿sí? Entonces le decimos, a partir de esta tabla, vamos a insertar una tabla dinámica, que va a ser el resumen de todas 8.000 y algo de registros que vamos a tener ahí, ¿sí? Entonces, cuando hago un clic en tablas dinámicas, lo primero que me aparece es esta ventana. Esta ventana que ustedes están viendo tiene, en verdad, algunos puntos que voy a tener que considerar. Por ejemplo, dice, seleccione los datos que desea analizar. ¿Sí? Los datos que deseo analizar están en la tabla ventas, ¿sí? Que es la que acabo de crear. Si la tabla se la hubiese llamado otro nombre, aparecería otro nombre. Si quiero seleccionar otra tabla, porque tengo varias tablas en un mismo libro de Excel, seleccionaría otra tabla, ¿sí? O una fuente de datos externa. Entonces tengo que buscar a través de una conexión a internet dónde está mi fuente de datos. En este caso, mi tabla de donde voy a sacar los datos que deseo analizar es la que acabo de generar, que se llama ventas. Más abajo dice, elija dónde desea colocar el informe de tablas dinámicas. Acá hay dos opciones.
El informe de tabla dinámica se puede colocar en una nueva hoja de cálculos o el informe se puede colocar dentro de una hoja de cálculos existente. Fíjense que estas dos opciones que me dan son las dos opciones con las que yo puedo trabajar. Si selecciono, como voy a seleccionar ahora, una nueva hoja de cálculos, se va a crear una nueva hoja en este libro de Excel, donde ahí va a aparecer todo lo que yo necesito para generar mi tabla dinámica. Si seleccionaría una hoja de datos existente, fíjense, me voy a pasar acá, sí o sí le tengo que decir una ubicación. Y cuando me pide una ubicación, en verdad, ¿a qué hace referencia? Lo que hace referencia es a una celda a partir de la cual se va a generar la tabla dinámica, ¿sí? Como no es el ejemplo de nosotros lo vamos a hacer en una hoja nueva. Seleccionamos esta opción de acá arriba y hacemos un clic donde dice aceptar. Lo que hace es generar una nueva tabla, ¿sí? Una nueva hoja. En esta nueva hoja vamos a ver varias cosas que tenemos que tener en cuenta. Primero, que en la cinta de menú que ustedes tienen arriba, van a ver que aparecen dos nuevas opciones, que es analizar y diseño, ¿sí? Esas dos nuevas opciones de cinta de menú, acá arriba, analizar y diseño, son dos opciones que aparecen en la creación de una tabla dinámica, ¿sí? No estaban antes, son opciones para las tablas dinámicas, o sea que aparecen en el momento en que yo decido generar una tabla dinámica. Eso es en la barra y en la cinta de arriba. Si me voy a la pantalla de abajo, voy a ver que tengo mi hoja de cálculos dividida como en dos partes. Si me enfrento y miro un segundo la pantalla, yo la voy a decir como lo estoy mirando yo, veo que a la derecha de la pantalla tengo como una columna que se abrió donde dice campos de tabla dinámica y tiene algunas opciones. A la izquierda de la pantalla, de la hoja de cálculos, voy a ver como una imagen que dice tabla dinámica para generar un informe, elija los campos de la lista de la tabla dinámica, ¿sí? Es como que el lugar, el espacio de trabajo se divide en dos partes. Por un lado, a la derecha voy a tener para seleccionar todo lo que yo quiero que tenga la tabla dinámica, y a la izquierda, en la hoja de cálculos, en las celdas donde yo estoy viendo, ahí es donde van a ver ustedes plasmada esa tabla dinámica que quieren generar, ¿sí? Vamos a recorrer un segundo esto que es acá la parte derecha, donde dice campos de la tabla dinámica. Esto se puede mostrar como se puede dejar de mostrar, ¿sí? No es necesario que ustedes lo muestren. ¿Cómo lo dejamos de mostrar? Lo cerramos desde acá, desde la ventana de cerrar, no aparecen más, y si lo queremos volver a mostrar, lo que vamos a hacer es lo siguiente, déjenme mover esto un poquitito más para acá, hacemos un clic acá donde dice mostrar, y hacemos un clic donde dice lista de campos, mostramos la lista de campos, ¿está? Recuerden, desde la opción mostrar, pueden ustedes mostrar la lista de campos o dejar de mostrar la lista de campos, no es necesario. Bien, miremos un segundo esta columna donde tenemos las opciones de la lista de campos. Tenemos los campos, por un lado, fecha, IDESAT, bultos, productos, circuito, importe, adicional, los campos de nuestra tabla ventas. Y del otro lado, a la derecha, tenemos cuatro opciones. La opción de filtros, la opción de columnas, la opción de filas y la opción de valores. Bueno, las tablas dinámicas nos permiten trabajar con una doble lectura de la información. Se llama, a veces le dicen tabla de doble entrada, porque nos permite trabajar con una lectura que vaya en forma de fila o horizontal y una lectura por columna o vertical. A partir de la selección de campos que yo quiero en cada uno de esos lugares, voy a poder tener un resumen que puedo leerlo de dos formas. Con el campo que yo puse en la fila, es decir, lo puedo leer de forma horizontal, o con el campo que yo puse en la columna, es decir, lo puedo leer de forma vertical. Por eso van a ver ustedes que algunas personas hablan de tabla de doble entrada o de doble lectura, ¿sí? Porque ustedes van a poder tener esa doble lectura de la tabla, ¿sí? A partir de los campos que ustedes coloquen en estas dos posiciones.
¿Es obligatorio que coloque 2 campos y únicamente 2 campos en estas 2 posiciones? No, puedo trabajar con 1. Puedo trabajar con más de un campo en un mismo lugar, ¿sí? Ya lo vamos a ir viendo. Eso depende al resumen que me estén solicitando. Dependiendo lo que me pidan de esa tabla ventas que tiene un montón de registros, es como yo voy a organizar mi tabla dinámica, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ir recorriendo un poquitito las consignas y lo que van pidiendo en estas consignas, ¿sí? Supongamos, dice, queremos ver cuántas entregas se realizaron por producto y en cada circuito, ¿sí? Fíjese, ahí me está mencionando cómo quiero tener la lectura yo. La quiero tener por producto y en cada circuito. Nosotros, si no se aclara, podríamos estos campos ponerlos de cualquier forma, uno en la fila y otro en la columna. Por lo general, el primer campo que se aclara se coloca en la fila y el segundo campo que se menciona se coloca en la columna. Es decir, nosotros lo que vamos a hacer es tomar este campo que dice producto y trasladarlo al lugar que dice filas. Fíjense que automáticamente, ¿qué hizo esta tabla dinámica? Lo que hizo en esa fracción de tiempo muy chiquitita fue recorrer toda la tabla ventas y encontró que únicamente hay 2 productos en esos más de 8.000 registros, que son los 2 productos que ustedes están viendo acá, ¿sí? Resumió qué únicos productos encontró en toda la tabla ventas en esos más de 8.000 registros, ¿sí? Entonces, por fila, voy a poder tener una idea de los movimientos de los productos que vendí, que son 2, que Andrea ya se los había aclarado. Si fuesen 5, me aparecerían los 5. En este caso, solo son 2. Esto me pidió entonces por producto y por circuito. Entonces lo que voy a hacer es tomar el campo circuito y lo voy a mover a la columna. Y en ese también tiempo muy reducido, lo que hizo fue recorrer esos más de 8.000 y pico de registros que tiene y ver cuántos circuitos hay en esa tabla en los cuales se fue vendiendo estos 2 productos. Y encontró que está el circuito de Arroyo Leyes, de Coronda, Montevera, Rafaela, San Javier, Santa Fe, Sauce Viejo, Zona Country y nada más. Fíjense que además agrega al final de cada fila un total general y al final de cada columna también un total general. Eso lo agrega por omisión. Ahora vamos a ver qué implica esto, ¿sí? Dice, como el IDSAP es un único elemento en este campo, lo vamos a llevar al área de sumatoria. El área de sumatoria, en este área nosotros vamos a tener siempre campos que tengan valores numéricos. Dependiendo del tipo de campo, en este área de sumatoria, apenas corramos un campo para acá, puede realizar 2 operaciones, automáticamente una suma o automáticamente una cuenta, ¿sí? En el caso de la IDSAP, lo que va a hacer es contar. Vamos a ver, miren. Pero siempre va a haber valores numéricos. Acuérdense del signo sumatoria. No podemos poner un campo ahí que tenga texto, ¿sí? Porque ese campo va a ser el que me va a permitir obtener totales u obtener valores numéricos de esa tabla en general, ¿sí? Es decir, no puedo poner un campo que tenga texto, porque un texto no se suma, no se calcula un promedio, no se cuenta. Yo corro a este campo IDSAP acá, al campo de valores, y me muestra, ¿sí? Fíjense que automáticamente que pone cuenta y me muestra un montón de números y valores que tengo que interpretar qué son. ¿Qué me está mostrando? La cantidad de operaciones que se hizo por cada producto en cada zona, ¿sí? Si yo recorro y quisiera leerlo por producto, como yo les dije hoy, es una tabla de doble entrada, la podemos leer por fila o por columna, podría leer que este producto, nutrición, por ejemplo, en el circuito de Arroyo Leyes tuvo 514 movimientos, es decir, ventas. En Coronda nada, en Montevera 279, Rafaela y San Javier sin movimientos,
Santa Fe 3.500 y así seguiría. Y si me quiero mirarlo en el total, diría que este producto en total, en todos los circuitos, tuvo 4.458 ventas, en total. Lo mismo ocurriría si yo me voy con el otro producto, ¿sí? Con el otro producto podríamos leerlo por que en el circuito Arroyo Leyes no tuvo ningún movimiento, no se vendió, en Coronda sí, Montevera nada, Rafaela, San Javier, Sauce Viejo nada, zona de country, y en total, a lo largo de todos los circuitos, tuvo 3.890, ¿sí? Ese total general, fíjense que automáticamente lo realiza. Eso es si yo lo quiero leer por producto, es decir, estoy haciendo una lectura de la tabla por fila, pero también tengo la oportunidad de leerlo por circuito, es decir, por el campo que están las columnas, ¿está? Si yo quiero leerlo acá, diría, bueno, a ver, Coronda vendió 173 del primer producto y no vendió nada del segundo producto. Bien, Santa Fe vendió 3.536 del primer producto, 3.503 del segundo producto. Bien, Sauce Viejo no vendió nada en el primer producto, 162 ventas del segundo producto. Estoy contando, fíjense que automáticamente en la zona de valores lo que está haciendo es contar los movimientos de ventas que hubo. Y si yo quisiera leerlo como total, podría decir que de los dos productos, por ejemplo, en Santa Fe se vendió 7.039, hubo 7.039 movimientos. Es decir, fíjense cómo puedo estar leyendo yo de acuerdo a cómo quiero hacer esa lectura. Si por fila, es decir, por producto o por circuito. Si me voy a otro lado, no tengo otro circuito que tenga venta en los dos lugares, pero si me voy, por ejemplo, a la zona de country, diría que el total de ventas generada o el total de movimientos que hubo a lo largo del 2020 fueron 142. Y si me ubico acá, ¿sí? Si me voy ubicando en ese total general, también me da 8.348. Es más, miren, fíjense, si yo moviera, vamos a mover acá, ¿sí? Si muevo el orden, miren, moví los campos. ¿Qué hice? Como fila puse los circuitos, ¿sí? Y como columna puse los productos, ¿está? O los moví de lugar, ¿sí? Los alteré. ¿Estamos? Nada más que eso hice. Los valores siguen siendo lo mismo, porque lo único que yo hice fue poner mi tabla para tener una lectura de forma diferente, pero los valores no se modificaron. Y de hecho, si yo me ubico acá, voy a ver que el total general sigue siendo el mismo. Es decir, el total de movimiento de todos los circuitos y de todos los productos, de los dos productos, es 8.348. Esas fueron la cantidad de ventas que hubo. ¿Estamos? Andrea, no sé si vos querías decir algo o me pareció a mí. Vuelvo a mover. Incluso los veo mejor, o sea, no sé si a todos les pasa, pero se ve mucho mejor. ¿Los ves mejor de esa forma? Claro, porque, viste, como... Sí, si no queda muy largo. Claro, Exacto, si no queda muy ancho en la pantalla, pero bueno, vos seguís como prefieras. No, para mí yo lo veo mejor así, no sé si los chicos también lo ven así, se ven todos los datos, digamos. Es lo mismo, así que no, exacto, lo dejo así, si les la gusta información así, resumida es la misma, de hecho, incluso si se posicionan sobre la intersección de una fila y columna, van a ver a qué se refiere, digamos. O sea, Excel te muestra a qué se refiere. Ahí, por ejemplo, ¿está? Si yo me ubico ahí, me dice valor 29, fíjense, fila San Javier, columna computing, ¿sí? Es decir, bueno, a ver, este es el producto y este es el circuito. Y la cantidad de movimientos es 29, ¿sí? O sea que, avísenme si me dejan de escuchar en algún momento, porque a mí me parecen unos carteles medio extraños, pero bueno. Bien, ¿qué podemos hacer ahora? Miren, vamos a hacer el segundo punto que acá refiere, que dice, por ejemplo, queremos conocer cuántos bultos se entrega en cada circuito y por producto. Es decir, aparte de conocer
¿Cuántos movimientos hubo? ¿Sí? Que nos cuenten ese ID SAP, ¿sí? Que nos muestra cuántos movimientos hubo por circuito y por producto. Queremos saber el total de los bultos, ¿sí? A ver, acá, por ejemplo, San Javier, donde yo estoy ubicada. De este producto hubo en San Javier 29 movimientos. Bien, ¿cuántos bultos de esos movimientos? ¿Qué cantidad? ¿Cuántos bultos se vendieron en esas ventas, en esas 29 veces que se facturó ahí? Bien, ¿cómo hacemos? Bueno, el campo bultos que está acá, ¿sí? Que les marcaba si en esa venta se había llevado 1, 2, 3, 4, 5, la cantidad de bultos por cada una de esas ventas, lo vamos a arrastrar a donde está valores, ¿sí? Fíjense que no solamente podemos tener un único campo, sino que además podemos tener otros campos también, ¿sí? Cuando arrastramos bultos al campo valores, automáticamente lo que hace es sumar por cada circuito y por cada producto la cantidad de bultos que esas operaciones implicaron, ¿sí? Por ejemplo, en Coronda, para el producto, para el primer producto, ¿sí? La cantidad de bultos de esas 173 operaciones fueron 240. Si me ubico acá, que estoy leyendo, en Santa Fe, para esas más de 3.500 operaciones del segundo producto, que fue nutrición, el total de bultos que se llevaron fueron 1.711, ¿sí? Eso fue lo que se despachó. ¿Estamos? Es decir, fíjense cómo podríamos nosotros ir agregando información a partir de lo que nosotros queremos generar. Queremos saber qué información la empresa, la empresa, además de saber la cantidad de ventas o la cantidad de operaciones que hizo por circuito y por producto, nos interesaría saber cuántas fueron las cantidades de bultos que repartió entre todas esas operaciones. Bueno, agregamos a la sumatoria, ese campo automáticamente lo suma, fíjense, automáticamente queda sumado, agregamos a la sumatoria el campo bultos, ¿sí? Entonces, fíjense que un campo automáticamente lo contó y el otro campo automáticamente lo sumó, ¿sí? ¿Son únicamente esos dos valores que puedo trabajar como valores de sumatoria? No. Miren, yo me voy a ubicar en cualquier celda, se los voy a mostrar nada más, no es que vamos a mirarlo y analizarlo acá, tal vez en el próximo encuentro podamos ver otros ejemplos, pero fíjense que ubicados en una celda donde tenga un valor numérico, si ustedes hacen un clic con el botón derecho, tienen una opción que dice resumir valores por. Y en resumir valores por, tienen la opción de suma, de recuento, de promedio, de máximo, de mínimo. Es decir, yo podría cambiar al valor promedio, ¿sí? Y ahí les da un valor promedio que en este caso no es significativo. Por ahí en un precio, sí, un precio promedio, ¿sí? Pero podrían cambiarlo, para que ustedes vean que únicamente los valores no se muestran como suma o como recuento. Tienen otras opciones de mostrar esos valores que ustedes están visualizando. De hecho, creo que más adelante, no sé si no lo mostramos en el próximo como en algún punto, y si no lo mostraremos en otra oportunidad cuando tengamos, veremos si hay cómo lo visualizan en promedio, ¿sí? Pero esto, vuelvo a repetir, es para que ustedes sepan que únicamente los valores no se muestran como sumatorias o como recuentos, sino que también tienen otras formas de volar. Pueden mostrar el valor más alto, el valor más bajo, un promedio de valores, ¿sí? Bien. ¿Cómo hago yo para copiar esto? Mari, en principio, eso siempre y cuando el campo que se esté tirando al área de valores sea numérico. Sí. Como bien vos dijiste al principio, como el primer campo que se tiró fue ID SAP, que es un campo de texto, más allá de que parezca un número, es un ID, es un código identificatorio que puede tener letras o números, digamos. Entonces, bueno, a ver, un campo de texto solamente se puede contar, porque yo no puedo hacer un promedio de localidades, ¿sí? No puedo hacer un promedio de
digamos, del nombre de los productos. Sí puedo hacer promedio, máximo, mínimo, cuento, hacer un montón de operaciones con números. Entonces, en principio tener en cuenta eso, lo que tiro al área, lo que arrastro, no lo que tiro, lo que arrastro al área de valores, como está la sumatoria, en principio, por defecto, suma. Bárbaro. Ahora, si no quiero sumar, ¿puedo hacer promedio, max? Sí, puedo hacerlo. Pero con un campo texto, como es en el caso de ID SAP, que es un código, en este caso es un ID, es un identificador, solamente puedo contarlo. Puedo contar cuántos hay de ese código identificador, ¿sí? Y en este caso, como el código identificador es único, por eso cuentan los 8.300 y pico, no sé, no tengo presente cuántos eran, pero eran más de 8.300, porque no se repiten, es decir, no hay un código duplicado. Bueno, y de paso, digamos, ID es de identificador y SAP es justamente del producto que nosotros estuvimos hablando en la teoría del ERP SAP, digamos, porque esta planilla, como bien les dijo Mariela, como es una planilla real, es de datos reales, luego se compara con una planilla que se descarga de SAP. Entonces, bueno, la idea es que ese código identificador que se leyó con un código de barra, con un lector de código de barras, perdón, pueda compararse con lo que generó el SAP. Pero bueno, eso es un procedimiento interno que tiene la empresa, digamos, más allá de lo que estamos viendo con tablas dinámicas. Yo, para que se entienda que ID SAP no es un nombre raro, sino que simplemente es un identificador que luego se compara con este producto SAP, con una planilla que surge del SAP, nada más. Bien, bárbaro, gracias. Si esto nosotros lo quisiéramos copiar como datos, es muy simple. Tomamos la planilla, no como planilla, lo copiamos, nos vamos a una hoja nueva, y al pegarlo, lo pegamos como valores, ¿está? Y ahí lo tenemos como valores, porque si no lo pegamos como valores, se vuelve a pegar, copiamos la tabla dinámica, y volvemos a colocar una tabla dinámica, no sé si se comprende, o sea, estaríamos haciendo una tabla por duplicado. Si lo queremos tener solo como valores, entonces copiamos, pero al pegar le damos clic donde dice 1, 2, 3, que es el de valores. ¿Está? ¿Sí? Eso es un dato de referencia, nada más. Bien, voy a achicar acá la pantallita para poder seguir trabajando. Bien, vamos al otro paso, que dice que en verdad queremos saber cuánto se facturó por cada producto y circuito, ¿sí? Cuando se facturó, estamos hablando en verdad de ese importe de ese importe de traslado que era, si no recuerdo mal, ¿sí? Entonces, lo que vamos a sacar es el campo bultos. Vamos a dejar, ¿sí? El campo bultos se puede sacar de dos formas. O lo arrastro de nuevo acá, o directamente hago un clic acá, donde dice bultos, y desaparece, como ustedes verán. Y lo que vamos a hacer es trasladar a campo de valores el campo de importe, ¿sí? Que era el costo del traslado. ¿Se acuerdan cuánto salió el costo de los traslados? Si no recuerdo mal, déjenme ver bien, pero en el campo de importe decía, debe registrar el costo de distribución para cada envío. Costo de distribución para cada envío. Entonces, fíjense que yo arrastré el importe a la zona de valores, automáticamente lo suma, ¿sí? ¿Y qué me sumó? Me sumó el costo de distribución total, ¿sí? Es decir, a ver, en Coronda, para poder trasladar o distribuir todas las ventas, las 173 ventas que hubo del primer producto, el costo fue de 185.398,55 centavos, ¿sí? Ese fue el costo total, ¿sí? Acá en Montevera, fíjense que en el primer producto no se vendió nada, por lo tanto aparece en blanco, pero sí aparece el segundo producto. De las 279 ventas u operaciones que se hizo con el segundo producto en Montevera, el costo de ese traslado fue de 78.600 y algo más. Está sumando el costo, ¿sí?, del campo importe. Fíjense que no sacamos la cantidad de los movimientos que uso, lo dejamos, lo único que hicimos fue agregarle la sumatoria de los costos. Acá sí podríamos poner, por ejemplo, un valor promedio,
¿sí? Y acá quedaría un poquito más lógico por ahí verlo, ¿sí? El valor promedio de esos costos, ¿sí? Es de 1.071 pesos, por ejemplo, acá en Coronda, donde estoy ubicada. Si me ubico acá, el valor promedio es de 1.166 con monedas, ¿sí? Casi 167. Si me ubico acá, el valor promedio es de 161 con algunos centavos más. ¿Está? Fíjense que aquí sí pueden ver por ahí, con mayor utilidad, el valor promedio. Y así como agregué un total, que se agrega automáticamente, no sé si alguien quería hablar. Así como se agregó automáticamente para la cuenta de los movimientos, se agregó también el total del promedio. Estas columnas se agregan de forma automática, es decir, ustedes no tienen, no es necesario, no tocan nada. Cada vez que ustedes agregan un campo más a la opción de sumatorias, se van agregando los totales que corresponden al campo que agregan. ¿Está? Eso es más o menos para que ustedes vean cómo actúa la opción del promedio y no solamente que tienen que hacer únicamente sumatorias. También pueden ustedes valorar esos promedios, esos valores promedios que se facturaron, ¿sí? Bien, veamos ahora con qué seguimos. Bien, acá me dice, vamos a ponerlo como, podríamos dejarlo como promedio o podríamos sacarlo como sumatoria. Hay una opción que es muy interesante, que es una muy sencilla, porque esta herramienta lo que tiene es que, como ustedes verán, hasta ahora tuvimos un montón de información, la planteamos de diferentes formas, la analizamos de diferentes formas, y no hemos aplicado una fórmula, lo único que hemos hecho, o una función, lo único que hemos hecho fue, a partir de un tablero de campos y de opciones que nos ofrece ese tablero, poder ir seleccionando algunas opciones para trabajar. Pero fíjense que hasta ahora no aplicamos ninguna función, ninguna fórmula, nada. Es una herramienta que se maneja con procedimientos que ustedes van seleccionando de lo que quieren ver, cómo lo quieren ver, resumido por qué. Pero hay que entender qué estamos viendo. Por ejemplo, si yo me ubico acá, me ubico en este 29, ¿qué estoy viendo? Y en verdad lo que estoy viendo es de San Javier, ¿sí? Del circuito San Javier, para el primer producto que comercializa, la cantidad de movimientos, ¿sí? La cantidad de operaciones que se realizaron en San Javier para ese producto. Pero resulta ser que viene mi jefe inmediato y me dice, bueno, mira, estamos analizando si San Javier va a ser un circuito que lo vamos a sostener o no, porque la verdad es que me parece que estamos invirtiendo en un circuito que a largo plazo no nos dio tanto rédito económico como nosotros pensábamos. Entonces a mí lo que me gustaría saber es ver bien las operaciones que se realizaron en San Javier, esas 29 operaciones, tenerlas discriminadas, es decir, cuándo se vendió de ese producto en especial, ¿sí? Este producto en San Javier, por ejemplo, ver cuándo se vendió, las fechas de venta, los importes de los costos de traslado, ver bien detallada la información de esas 29 operaciones. ¿Cómo lo hago? Es muy sencillo. Lo que me está pidiendo la empresa es un detalle de esas 29 operaciones realizadas con este producto, con Pundi, es en San Javier. Entonces, me ubico con el producto que me están pidiendo, que es acá, con el circuito donde me están pidiendo acá, y una vez que me ubiqué en la celda correspondiente, que hago la lectura del producto y del circuito, lo único que voy a hacer es un doble clic. Al hacer el doble clic, automáticamente lo que hace esta herramienta es generar una nueva hoja en donde me muestra todos los movimientos, los 29 movimientos que yo tengo en San Javier para este producto. Fíjense, si ustedes lo recorren un poco, van a ver que San Javier, por ejemplo, si yo lo voy mirando, miro la fecha, recién se empezó a mover el 28 de septiembre del año pasado, ¿sí? Está ordenado. Para el único producto que seleccioné, para el circuito San Javier, ¿sí?
el importe del costo del traslado, el adicional, a ver si tienen adicionales, ¿sí? La cantidad de bultos que se trasladaron en cada una de esas ventas. Yo puedo tener un detalle, yo puedo tener un análisis más detallado de lo que tengo en la hoja, en la tabla dinámica. Porque recuerden que la tabla dinámica es un resumen. Entonces, si de ese resumen luego necesito yo sacar un detalle más pormenorizado de algo puntual de esa tabla dinámica, lo puedo hacer a través de esta simple opción que me brinda, que es hacer un doble clic en el lugar correcto. Me vuelvo de nuevo, yo voy a mover esta hojita por acá atrás, y me vuelvo de nuevo a la tabla dinámica. Lo mismo podría hacer, por ejemplo, para, qué sé yo, el producto nutrición de, a ver, Santa Fe. Me ubico en Santa Fe, o lo mismo podría ser para los dos productos, ¿sí? Si yo quisiera saber esos 7.000 y pico de movimientos que hubo en Santa Fe, quiero un detalle de esos más de 7.000 movimientos de Santa Fe. De Santa Fe, de los dos productos. ¿Cómo hago? Doble clic acá. Y se genera un detalle de los 7.000 y pico de movimientos que hubo, ¿sí? Solo de Santa Fe, con los dos productos. ¿Está? Fíjense que es una herramienta muy, muy atractiva, además de muy simple. Y si bien nos muestra, nos permite generar este resumen, también nos permite generar esta opción de detalle, ¿sí? Que desde ese resumen saquemos un detalle de lo que nosotros busquemos, ¿sí? De lo que nosotros querramos. No sé si hay alguna pregunta, Andrea, si vos estás viendo, porque yo como tengo la pantalla, o si vos querés acotar algo más, si no, sigo. No, yo veo bien, no sé si hay alguna consulta por parte de los chicos en lo que se vio hasta ahora. Bien. Bueno, seguimos entonces. Vamos a seguir con el otro punto que nos plantea acá. Por ejemplo, ahora analizaremos datos de facturación, ¿sí? En vez del importe vamos a dejarlo en suma, ¿sí? Porque si vamos a analizar datos de facturación, lo vamos a poner como sumatoria, ¿sí? Es lo que se ha facturado, por ejemplo, en esos costos, ¿está? Vamos a quitar el IDESAM, vamos a dejar solo el dato de lo facturado. Acuérdense que para quitar un campo del campo de valores o de algún otro campo, de columnas, de filas, podemos arrastrarlo y volverlo a esta pantalla, o lo que podemos hacer es directamente hacemos un clic acá sobre esta selección y desaparece, ¿sí? Bien. Lo dejamos en suma y analizamos acá, estos son los datos de facturación, ¿sí? Está claro que, por ejemplo, si queremos podemos agregar aquí también, para ver los datos de facturación, los adicionales. Por ejemplo, para ver si hubo algún adicional en esta facturación por cada circuito y por cada producto. Entonces arrastramos el campo adicional aquí abajo de importe, y vamos a ver que, por ejemplo, en el caso del primer producto, Compundi, ¿sí? No tenemos adicionales. El adicional es 0. En el otro caso, en el caso de nutrición, sí tenemos adicionales realizados y tenemos el total de los adicionales. ¿Está? Entonces, tenemos nosotros la posibilidad de ver un detalle total acá de los adicionales, ¿sí? Total de adicional, fíjense, acá tenemos el total, podríamos sacarlo como total, ¿sí? Podemos saber el total de computing, por ejemplo, o de nutrición, que tiene el total de adicional. Por ejemplo, quisiéramos saber, vamos a suponer que queremos ver todos los movimientos que han tenido adicional. Entonces, el total de adicional de nutrición, ¿cómo lo sacaríamos en detalle? Haciendo un doble clic sobre este total, tenemos del producto nutrición, de todos los circuitos nos van a aparecer, no me quiero seguir porque de Santa Fe, Montevera, como verán, y todos los movimientos de los adicionales, ¿sí? Por supuesto que, bueno, acá aparecen todos, algunos aparecen también en 0, pero
Este sí tuvo adicionales, si quisiéramos verlo desde esa opción. Son formas de ver, volvemos, son formas de ver, de visualizar la información que nosotros tenemos en una tabla dinámica resumida, de poder verlos detallado. Bien, vamos a seguir mirando un poquito lo que es tabla dinámica, ¿está? Vamos a ver una alternativa que tenemos, ¿sí? Que es agregarle un nuevo campo, ¿sí? A la tabla, ¿está? Es decir, nosotros podemos agregar un nuevo campo, y lo podemos agregar a la tabla dinámica para hacer un cálculo, ¿sí? No sé si Andrea, vos querés decir algo. Yo porque por ahí siento como que un micrófono se activa, por eso para. No. Voy a sacar la opción de adicional. No, lo cierto es que si vos querés sumar, digamos, importe más adicional acá y querés, por ejemplo, insertar una columna, no lo podrías hacer, ¿no? Porque estás trabajando en una tabla dinámica. O sea, sobre el espacio de la tabla dinámica no podés insertar las sumas que ellos ya conocen. Entonces, por eso uno se maneja con otras herramientas que son las que te da la tabla dinámica. Si yo quisiera, por ejemplo, ver un total que implica la suma del importe más lo que se cobró por adicional, no lo tengo acá, no puedo insertarlo. Entonces, ¿cómo hago? No lo tengo en la tabla, no está insertado ese campo en la tabla original. Entonces, ¿qué es lo que me permite a mí, desde qué lugar me permite a mí, tablas dinámicas, trabajar, por ejemplo, con un nuevo campo que me permita calcular ese total? Si ustedes se van a la solapa analizar, esperen que yo me corro las ventanitas que voy viendo, que ustedes seguro que no. Si ustedes se van a la solapa analizar, que recuerden que es una solapa que se habilita, una pestaña que se habilita cuando ustedes generan la tabla dinámica, hay una opción de cálculos, ¿sí? Que si hacen un clic en esa opción de cálculos, en la cinta, van a ver una opción que dice campos, elementos y conjuntos. Entonces, yo selecciono la opción de campo calculado, y puedo agregar un nuevo campo, que podría ser ese total que yo les dije. Le damos el nombre de total, y la fórmula para este caso sería sumar el importe más el adicional. Ese sería el total que se pagó por cada movimiento entre costo y adicional, ¿sí? Eso es lo que veríamos. El total, recuerden que es la sumatoria de todos los movimientos. Entonces, ¿qué pongo después de ese igual? Pongo selecciono de acá el campo importe con un doble clic, y le puedo poner acá el signo más directamente y un doble clic en adicional. ¿Qué otra opción tendría? Podría tener la opción de poner la función suma, ¿está? Y pongo también separados los dos campos, ¿no está? Una vez que yo le di un nombre a ese nuevo campo que quiero generar y le puse la fórmula, ¿sí? ¿Qué va a mostrar total? Y total va a mostrar, lo que va a mostrar es la suma del importe más el adicional, lo que hago un clic en aceptar. Y automáticamente lo que se hace es mostrar esa suma de totales, ¿sí? Fíjense que lo que hace acá es agregar una nueva columna que pone suma de total, y en este caso, como no hubo adicionales, ¿sí? Va a repetir siempre la columna para este primer producto, pero si yo me muevo para el segundo producto, ¿sí? Que sí hubo adicionales en algunos casos, en el caso que hubo adicionales, lo que hizo fue sumar el importe más el adicional, y ese es el total por cada una de esas, no me acuerdo qué cantidad de ventas tenía ese circuito y ese producto en especial. Pero el total que se gastó entre costo y adicional fue de 273.375,17 centavos. Ese campo, que no figura en la tabla original, yo pude insertarlo y ver ese total insertando un nuevo campo que lo denominé, le puse un nombre y que le puse una fórmula para que actúe. La pregunta sería, ¿la fórmula que yo puedo poner es únicamente una sumatoria? No. Ustedes pueden poner cualquiera de las fórmulas o funciones que se les ocurra, incluso funciones condicionales. Yo acá, si tendría otra tabla, vamos a suponer con ventas por empleado, ¿sí? Podría decir que
cuando el empleado haya vendido a lo largo de un año por más de determinado importe, le voy a dar una comisión del 2%. Entonces, para llegar a hacer ese campo calculado de comisión, voy a tener una condición que dependa de para esa comisión, ¿me entienden? La condición, ¿cuál va a ser? Que el empleado haya vendido por más de, vamos a ponerle un monto, 500.000 pesos en tanto tiempo. Bien, si el empleado vendió más de esa suma, ¿sí? Si tuvo más de esas ventas, yo le voy a dar una comisión que corresponde al 2%. Si no, no lo va a tener. Ese campo de comisiones que yo debería poner acá, lo voy a hacer tranquilamente con una función condicional. Función que ustedes tienen en las lecturas, que no sé si ya las han visto, si ya las han recorrido, pero que las tienen. A lo que voy es puntualmente, no es a marearlos, sino a decirles que este campo calculado admite funciones y fórmulas que ustedes necesiten aplicar para poder obtener lo que ustedes necesitan obtener. En este caso, era el total entre los adicionales y el importe de los costos. Si hubiese sido otros valores, deberíamos ver qué función o fórmula aplicamos para obtener la información que deseamos. ¿Cómo se elimina un campo? Bueno, a ver, una cosa es ocultarlo. Para ocultar un campo calculado que yo acabo de darle ingreso, directamente hago un clic sobre la casillita que dice total acá abajo y lo oculto. Eso no significa que está eliminado, sigue estando el campo, ¿ven? Para eliminar hago más o menos los mismos pasos. Me voy a cálculo, campo, campo calculado. Desde acá elijo el campo total. Y cuando elijo el campo total, que me muestra la fórmula que tiene, me muestra dos opciones, modificar o eliminar. Si lo quiero eliminar por completo como campo de la tabla, hago un clic donde dice eliminar y acepto. Y ustedes fíjense que no aparece más como campo de la tabla. ¿Está? Bien, vamos a mirar otras opciones que tiene esta nueva forma de visualizar los datos a partir de las tablas dinámicas. Voy a sacar nada más que para que ustedes por ahí lo vean de otra manera, ¿sí? Voy a sacar adicional, para que lo vean más chiquitito, ¿sí? Nada más que para eso saco adicional del campo. Bien. Lo que yo podría hacer acá sería mostrar, por ejemplo, las mayores facturaciones que yo tuve, ¿sí? Lo podría hacer por circuito o lo podría hacer, recuerden, por la otra opción de lectura que es el producto, ¿sí? Es decir, yo podría seleccionar, por ejemplo, entre otras opciones, que ahora les voy a mostrar de los filtros, podría seleccionar que me muestre únicamente los 3 circuitos que facturaron más, o en este caso no facturaron, que más movimientos sí, dejamos de los importes. Yo podría poner acá lo que a mí se me antoje, por ejemplo, podría sacar el campo importe y podría poner de nuevo el ID SAP, ¿sí? Y ahí podría ver la cantidad de veces que facturé por cada circuito. En este caso estamos hablando de los costos y estamos hablando de pesos, ¿sí? Entonces, podría ver, en este caso, los 3 circuitos, los 2 circuitos, que mayor cantidad de costos tienen, o que tienen los costos más altos, ¿sí? Los que han facturado más en cuestiones de costos, ¿sí? ¿Cómo se hace desde los filtros? Lo puedo ver por circuito, lo puedo ver por producto. Miren, en estos filtros ustedes tienen un montón de opciones para moverse. ¿Los filtros qué son? Yo les dije hoy, cuando le dimos formatos a la tabla original, le dije, los filtros le van a permitir a ustedes seleccionar qué información desean visualizar. Acá seguimos con lo mismo. Ustedes tienen acá, por ejemplo, un filtro donde le está mostrando todos los circuitos. Pero si yo quiero, no veo todos los circuitos. Y digo, veo Arroyo Leyes, Rafaela, Santa Fe y zona de country. Hago un filtro, aplico un filtro y veo únicamente los circuitos que yo seleccioné, ¿ven? Es decir, lo que estoy haciendo es seleccionando lo que yo quiero ver. Es como lo borro, desde borrar filtro, o directamente seleccionaba de nuevo todos y es lo mismo. Pero existen otros tipos de filtros, los filtros de etiqueta, ¿sí? Y los filtros de valor. En los filtros de valor, por ejemplo,
tienen ustedes igual a, no es igual a, mayor que, menor que, y hay una opción que dice los 10 mejores, ¿sí? Esa opción de los 10 mejores, en verdad, lo podemos modificar, porque acá no tenemos 10 circuitos, tenemos menos circuitos. Entonces lo que podríamos ver acá, por ejemplo, es cuáles son los 3 circuitos que mayores costos facturaron, ¿sí? Que tienen la facturación de costos más altos. Entonces, mostrar superiores o inferiores. Podríamos ver los que tienen la menor cantidad de costos también, ¿sí? En vez de 10, lo voy a bajar y lo dejo en 3, ¿sí? Por suma de importe, los elementos que más facturaron, es decir, los importes más grandes. A ver, ¿cuáles son los circuitos que facturaron más en los costos? Los circuitos que más facturaron en costos son Arroyo Leyes, Coronda y Santa Fe. Esos fueron los que tienen facturados los importes de esos costos que teníamos, los mayores, los más altos, ¿sí? Esas son opciones que ustedes tienen dentro de los filtros. Si yo quisiera, podría borrar este filtro y aplicarlo, en vez de por circuito, aplicar lo mismo, pero por producto. Lo que pasa es que acá tengo 2 productos únicamente. Si yo tuviese 5 o 6 productos para analizar, por ahí sí, pero acá no tiene sentido porque es el más alto o el más bajo. ¿Estamos? Pero también lo pueden, yo les quería mostrar que también lo mismo tienen para hacerlo por columna, es decir, cuando ustedes lean el dato, el campo que figura en la columna. No necesariamente tengo que aplicar esos filtros en la fila, sino que también lo puedo hacer en la columna. Vuelvo y repito, en este caso no tiene mucho sentido porque tengo 2 productos únicamente, ¿sí? Bien, vamos a usar un campo que hasta ahora no usamos, que es el campo de filtro de informe, ¿sí? Fíjense que acá, ¿sí? Acá arriba, ustedes tienen, arriba de donde dice columna, ustedes tienen un filtro, un lugarcito que dice filtros. Bien, analicemos algo. ¿Yo qué estoy viendo? Bueno, yo acá estoy viendo un resumen de todos los circuitos, de los 2 productos que comercializa la empresa. Lo que estoy viendo en verdad son resumidos los costos de todas esas operaciones de los 2, 4, 6, 8 circuitos que tiene la empresa de los 2 productos. ¿Está? Pero estoy viendo de todos, ¿sí? Vamos a suponer que en verdad nosotros quisiéramos ver los que tienen únicamente los circuitos en donde se han llevado la mayor cantidad de bultos, ¿sí? Acá estamos viendo todos los circuitos de los 2 productos, con todos los bultos, así hayan llevado un bulto a ese circuito, lo estamos viendo. Entonces vamos a suponer que yo quiero ver únicamente los que han llevado la mayor cantidad. ¿Qué voy a hacer? Voy a tener que seleccionar. Si acá estoy viendo todos, yo quiero ver únicamente los circuitos y el producto donde se han llevado la mayor cantidad de bultos, ¿sí? Entonces voy a trasladar este campo bultos a la zona donde dice filtro. Y fíjense que acá arriba se abre una opción más, ¿sí? Una opción más. Bien, esa opción, ¿qué me va a mostrar? Si yo despliego, me muestra todas las opciones de todos los bultos que se han llevado a cada uno de esos circuitos y por cada producto, ¿sí? 1, 2, 3, 4, y la mayor cantidad de bultos que se han llevado fueron 31, ¿sí? A mí me interesaría saber a dónde se llevaron esos 31 bultos, que es la mayor cantidad de bultos que se llevó, a qué circuito y en qué producto. Entonces, ¿cómo hago para seleccionar? No para que me muestre todo como me está mostrando ahora, sino que solo me muestre qué circuito y qué producto, o tal vez hay varios circuitos y los 2 productos, han llevado esa mayor cantidad de bultos que son los de 31. ¿Cómo hago? Hago un clic acá primero donde dice seleccionar todos los elementos. Fíjense, ¿ven? Que aparece la opción de todas, ahora seleccionado. Destildo la opción de todas y selecciono únicamente la de 31, que es la mayor cantidad de bultos que se han llevado. Hago un clic en aceptar y me dice que al único circuito
en donde se llevaron 31 bultos solo del producto nutrición fue a Santa Fe. ¿Está? Fíjense que ahí únicamente es donde se llevaron los 32 bultos. Si yo quisiera de 10 en adelante, en vez de seleccionar 31, seleccionaría de 10 en adelante. 10, 11, y 12 y 31. Entonces me dice, ¿a qué circuitos y qué productos fueron donde se llevaron a la mayor cantidad de bultos? ¿Está? Me pone esas opciones. Esta opción que nosotros lo estamos viendo con el campo bultos, la podríamos aplicar a otras situaciones. Vamos a suponer que nosotros tenemos esa planilla de ventas que yo les comenté hoy, y que como forma de pago tenemos cuenta corriente, contado, cheque, ¿sí? Tenemos 3 formas de pago. Y nosotros veríamos todos los movimientos de todas las ventas, de todas las formas, contado, cuenta corriente, cheque, y solo quisiéramos un resumen de los que no hemos vendido al contado, podríamos hacer ese filtro de informe. Hoy lo hacemos acá con este ejemplo con los bultos, pero podríamos llevarlo a cualquier ejemplo que nosotros necesitemos aplicar. Recuerden que cuando ustedes hacen este resumen de tabla dinámica, están haciendo un resumen de todas las situaciones posibles de la tabla. Si ustedes además quieren seleccionar alguna opción en especial, tienen que hacerlo desde la opción de filtro de informe o a través de las opciones de filtros que brindan, tanto sea los campos en las filas como los campos en las columnas. Para sacar este filtro de informe, lo único que tengo que hacer es, como hoy hice, elimino acá, ¿sí? O lo saco de acá, hoy yo lo arrastré acá, ¿se acuerdan? O lo arrastro de nuevo acá, o directamente, ¿sí? Este filtro lo pongo acá, o directamente, no sé dónde se me puso, lo elimino ahí. Hago un clic ahí y vuelve a la misma pantallita que tenía anteriormente. Andrea, no sé si vos querés decir algo antes de pasar a los últimos puntos, que es agrupar por fecha. O sí. alguno de los chicos, porque por ahí yo escucho los... Por ahí. Estamos, chicos, se entiende hasta acá, porque justamente ahí donde terminó Mari, que bueno, arrastró el campo de filtro y la tabla quedó completa, digamos. Si Mari arrastra al campo de filtros, el campo bultos, ahí estaríamos completando los 4 cuadrantes o las 4 partes, digamos, de lo que es una tabla dinámica. La aclaración que sí me gustaría hacer es que justamente una tabla dinámica, más allá de que nosotros veníamos viendo que la tabla dinámica ocupaba este espacio, digamos, el espacio que ustedes ven, que va desde la celda A3 hasta la celda D13 en estos momentos, tal como están resumidos los datos. Excel lo que está haciendo es reservar siempre las 2 primeras filas para el filtro de informe, ¿sí? ¿Por qué hago esta aclaración? Fíjense que cuando Mari armó la tabla dinámica y le dijo que por defecto se la coloque en una hoja nueva, nosotros no le dijimos en qué celda queríamos que aparezca en esa hoja, simplemente se le dijo que aparezca en una hoja nueva. Y cuando fue a parar a la hoja nueva, se estableció esa tabla dinámica en la columna A, pero comenzó en la fila 3. Digamos que las 2 primeras filas, Excel siempre las reserva para los filtros de informe. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque muchas veces, cuando trabajamos con muchas tablas dinámicas, a veces preferimos insertar la tabla dinámica en la misma hoja de datos. Entonces, si nosotros vamos a insertar la tabla dinámica en la misma hoja de datos, Mari les explicó que lo que tenemos que hacer es indicarle el campo o la celda, no el campo, sino la celda a partir de la cual queremos que comience nuestra tabla dinámica. La única recomendación, si vamos a poner tablas dinámicas en la misma hoja de datos, es que si lo hacen en forma vertical, digamos, dejen al menos 2 filas en blanco y recién luego pueden colocar o insertar la tabla dinámica, o al menos dejar una columna y a la derecha poner la tabla dinámica, porque si no, no se va a generar la tabla dinámica, ¿sí? Entonces ustedes no van a encontrar cuál es el inconveniente o cuál es el error.
Concretamente, el espacio de la tabla dinámica es este que está ocupando esta tabla, que es dinámico, porque hoy Mari ocupó muchas más cantidades de columnas, y dentro de un ratito probablemente ocupe mucha más cantidad de filas, pero lo importante es que hacia arriba siempre tienen que quedar 2 filas vacías, ¿sí? ¿Se entiende esto? Sí, sí, se entiende. Sí, Bárbara, la que Sí, estaba- profe. Perfecto. Por Buenísimo. eso muchas veces nos gusta hacerlo, no es que nos gusta, es frecuente y es común, como la tabla es dinámica y va cambiando de forma, tanto a lo ancho como a lo alto, está bueno ponerla en otra hoja, ¿sí? Porque uno no puede dimensionar cómo se va a armar ese resumen, ¿sí? Exacto, sí. Además de que queda una cuestión más prolija, ni hablar, ¿no? A la lectura, digo, los movimientos que uno hace, subir y bajar con las diferentes opciones, queda como más ordenado a la vista, ¿sí? Para no perderse tanto. Lo último que vamos a ver hoy, en este primer encuentro de tablas dinámicas, es una opción que es muy interesante, que es la opción de trabajar con las fechas. Es mostrar resúmenes de los movimientos de una tabla, como tenemos acá. Vieron que nosotros, no sé si ustedes lo habían visto, si no voy a ver si puedo correr esto para acá arriba, veamos, acá. Pero en esta hojita de datos nosotros teníamos una primera columna, es decir, uno de los campos de esos registros eran las fechas de esos movimientos, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos que eran todos movimientos que se habían realizado de ventas de estos dos productos en el año 2020, en diferentes meses, como ustedes verán, pero del año 2020, ¿sí? Entonces, una de las opciones que nos ofrece también esta herramienta es poder ver y trabajar con ese resumen de movimientos por fechas, ¿sí? ¿Cómo se haría? Es muy sencillo, ¿verdad? ¿Cómo lo haríamos? Lo que tendríamos que hacer es cambiar, sacar alguna de las opciones que tenemos en la columna o en la fila y colocar la fecha. Para que sea más prolijo, lo vamos a hacer, vamos a sacar el circuito y vamos a ordenar una nueva tabla con un resumen por fecha de venta, ¿sí? Fecha y producto. Fecha en que se vendió y el producto dejando el monto, ¿sí? El monto que veníamos manejando, que son los costos, ¿sí? Es importe de costos. Pero sacamos el circuito, ahora vamos a ver resumida esta tabla por fecha en la que se realizó el movimiento, por producto, los dos productos, ¿sí? Y además dejamos ese resumen de los costos. Lo hacemos para sacar el campo circuito de las filas, como hicimos hoy. Hacemos un clic acá, donde dice circuito, y desaparece. ¿Está? Fíjense que quedó únicamente el campo que estaba en las columnas, que es el producto. ¿Qué vamos a arrastrar al sector de filas? El campo fecha. Una vez que lo arrastremos al campo fecha, el sector de filas, cuando larguemos, digamos, el campo al sector de filas, automáticamente, esto es relativamente nuevo, pongámoslo entre comillitas, porque hasta hace 2 años no lo organizaba de esta forma, ¿sí? Digo por si antes alguien lo había visto. Antes directamente nos mostraba todo organizado por fechas. Ahora, a partir de que nosotros arrastramos un campo de fecha a la zona de filas, por ejemplo, lo que hace automáticamente esta herramienta es resumir por mes los movimientos, ¿sí? ¿Qué estamos viendo en verdad? Lo que estamos viendo son los costos de los dos productos en enero, en febrero, en marzo, en abril, en mayo del año 2020, que son todos los movimientos que se realizaron en el año 2020, ¿está? Lo estamos viendo por meses. Eso por meses, eso de agrupar por mes, lo hace de forma automática, lo hace por omisión, es decir, sin que nosotros toquemos nada, agrupa por mes, ¿está? Ahora, la pregunta sería, profe, pero si yo no lo quiero agrupado por mes, ¿hay otras opciones? Por supuesto que sí.
Lo que podría hacer, por ejemplo, es que me soliciten trimestralmente los gastos de los productos. Entonces, ¿cómo lo hago? Me ubico sobre uno de los meses, botón derecho, y hay una opción que dice agrupar. Primero, fíjense algo, hay una opción que dice desagrupar, ¿está? Si yo hago clic en esta opción que dice desagrupar, ¿qué me pone? Todas las fechas de todas las ventas. Es decir, que los meses, tal como me los mostró, estaban agrupados, ¿sí? Todas las fechas. Al desagrupar me pone todas las fechas donde se hicieron todos los movimientos. Y por fecha y por producto me pone el total de esos adicionales de importe de costo que yo tengo acá. Ahora, si quiero agrupar únicamente es por mes, no. Miren las opciones que tenemos. Me selecciono cualquier celdita que tenga, cualquier celda que tenga una fecha. Botón derecho y me voy a la opción de agrupar. Voy a correr la ventana más al medio, ¿sí? Bien. Lo primero que vamos a observar en esta ventana es que comienza en una fecha y termina en otra fecha. ¿En qué fecha comienza y termina? En verdad, lo que hace es detectar la fecha, la primer fecha que aparece dentro de los movimientos, en este caso es 2 de enero del 2020, y detecta la última fecha, es decir, como decirle la menor y la mayor, ¿sí? Y la última fecha que detecta es 31 del 12 del 2020. Profe, ¿me tengo que mover en esas fechas? No, no necesariamente. Yo podría tomar un rango diferente. Por ejemplo, si quiero evaluar de julio a diciembre, podría poner desde el 1 de julio al 31 de diciembre. ¿Está? Profe, ¿únicamente puedo por mes? No, fíjense, a medida que ustedes van seleccionando acá, fíjense que acá automáticamente está seleccionado por meses. Si yo hago un clic acá abajo donde dice trimestres, me queda meses y trimestres. Si hago clic en aceptar, fíjense que me pone en el trimestre 1, detallado en enero, cuánto se facturó, en febrero, en marzo. En el trimestre 2, en abril, en mayo, en junio. Y así en cada uno de los 4 trimestres. Si yo quiero verlo solo por trimestre y no lo quiero ver que me lo discrimine por mes, ¿cómo hago? Muy simple. Si yo hago un clic, selecciono. Si yo hago un clic, le saco esa selección. Entonces, si no quiero verlo por meses y solo quiero verlo por trimestre, hago un clic donde dice meses y ven que se destilda, deja de estar activo, por lo tanto, ahora me va a resumir por trimestre. ¿Sí? Fíjense, el trimestre 1 se facturó esto en el primer producto, este importe en el segundo producto, en el trimestre 2, en el trimestre 3, en el trimestre 4, ¿está? Lo hice por trimestre. Bien, a ver, ¿qué otra opción tengo? La otra opción que tengo es que yo diga, bueno, a ver, desde el 1 de mayo al 30 de junio, ¿sí? Por semana quiero verlo. Entonces, modifico acá, 1, el 5 de 2020, vamos a ver si sale. Estaba viendo cuántos días tenía junio con el versito que yo tengo, que me lo aprendí de chiquitita. 30 de junio del 2020. En vez de por trimestres, ¿sí? Lo quiero por semana. ¿Por semana qué implica? Por día. Selecciono día, saco trimestre, y si es por semana, fíjense que acá me habilita una nueva opción. ¿Por cuántos números de días? ¿Cuántos días tiene una semana? 7. Entonces, miren todo lo que modifiqué. Le puse un rango de fechas, lo puse por día, y en verdad lo puse por semana. ¿Qué me muestra acá? Díganme si no me pierdo, porque otra vez me sale el cartel de la conexión inestable, ¿saben? Si ustedes dejan de escucharme, ayuda. No sé si me están escuchando bien. Fíjense que además de ponerlo, perfecto, gracias. Además de ponerlo en un rango determinado de fechas, yo lo agrupé por semana. ¿Está? Fíjense acá. ¿Sí? Comenzamos en la semana del 1 al 5 y acá me marca el final, 30 del 6. Entonces, del 1 del 5 al 7 del 5, del 8 del 5 al 14, lo pude ir poniendo. Esa distribución de fecha, ese rango de fechas, esos movimientos
que ustedes lo tienen ordenado por fecha, lo ordenan como ustedes quieran. También es interesante que si trabajan con facturaciones, que este no es el caso, de años diferentes, por ejemplo, podríamos haber tomado hasta febrero del 2021, estaría bueno que lo podamos discriminar por año. No es el ejemplo, pero fíjense que en agrupar les deja discriminar por año, ¿sí? De esa forma, ustedes verían, si lo quieren hacer por meses y por años, tendrían que seleccionar meses, dejo de seleccionar días, años, esto queda acá, así que recuerden modificar esto y modificar esto, pero si lo quieren organizar por meses y por años porque tienen las ventas o los movimientos de varios años, ahí quedaría mejor ordenadito por meses y por año porque les discrimina. 2020, enero, febrero, 2021, enero, febrero, y vamos a suponer que también estuviese incluido marzo y abril. ¿Estamos? Entonces, esta opción de agrupar y de trabajar con fechas es otra opción más de resumir los movimientos que tenemos en nuestra tabla. Y fíjense que no solamente, únicamente podemos hacerlo por meses, que es como por omisión lo realiza, sino que nosotros podemos decirle el intervalo, cómo lo queremos manejar, por meses, por trimestre, por días, en intervalo de tiempo, en qué intervalo de tiempo, desde que se inició la primera operación en el 2020 hasta la última, o en un intervalo de tiempo que yo quiero definir. ¿Está? Si lo quisiera hacer cada 15 días, en vez de 7 le pongo quincenalmente, ¿está? Le dejo, en vez de 7 le pongo 15, entonces ahí me pone los movimientos por quincena. Es un poco jugar con todas estas opciones que me brinda esta gran herramienta que es tablas dinámicas, ¿sí? Que es una herramienta muy buena, como ustedes verán, muy sencilla de utilizar, que se utiliza todo por procedimientos, como hoy le dijo Andrea, aplicando solo las opciones que me permite y que tiene muchísimas opciones para recorrer. Esto, por eso nosotros generalmente la clase de tabla la dividimos en dos partes, porque está bueno ir recorriendo otras opciones que también son súper interesantes para cuando yo tengo que hacer presentaciones de informes de grandes volúmenes de datos como los que estoy trabajando, porque en verdad estoy trabajando una tabla en la que en un año únicamente yo tengo más de 8.500 movimientos. Si esa tabla, en vez de incluir solo 2020, estaría incluyendo desde el año 2017 al 2020, imagínense ustedes el volumen de datos que estamos trabajando. Entonces, poder resumir de esta forma, jugar un poco con qué queremos visualizar, qué resumen queremos ver, qué nos sirve a nosotros para presentar como informes, a través de esta herramienta que es tan útil como lo que es tablas dinámicas, la verdad que lleva más de una clase de explicación. Por eso dividimos nosotros la explicación en dos partes, un poco al principio para que ustedes tengan una idea de cómo movernos, de qué es lo que tenemos que tener en claro para moverse, y luego va a venir la segunda parte donde también trabajamos con otras opciones que brinda esta gran herramienta. Bueno, creo que llegamos y recorrimos todo el apunte en un principio de la primera parte. André, no sé si vos querés decirles algo a los chicos en particular y a las chicas. Voy a dejar de compartir. No, por mí no, Mari. Simplemente, digamos, si se entendió, y bueno, que sepan que tienen una segunda clase, que esa va a ser la que está en el día y horario que está publicado en el aviso. Y que también hoy en la mañana les mandamos un aviso porque publicamos en el entorno virtual la modalidad en cómo se van a llevar adelante los parciales, ¿sí? Así que... Y a mí me gustaría que lean el documento que subimos al entorno y que me digan puntualmente qué no se entiende del sistema promocional, porque la idea es que a partir de que ustedes lean lo que está publicado en el entorno, se entienda, digamos, cuáles son los contenidos que se promocionan, las fechas las tienen publicadas en el aula, y bueno, el primer parcial es virtual y el segundo es presencial, si la situación sanitaria lo permite. Por el momento es así.
Por eso no sé si, cuando me dicen si puedo explicar, se lo subimos al entorno para que lo puedan leer y lo puedan leer en detenimiento. Si tienen alguna duda, mañana en la clase de teorías se pregunta puntualmente por esa duda en particular, pero no sé qué es lo que quisieran que les explique. Profe. Sí. ¿El primer parcial sería de múltiple opción, verdadero y falso, o van a subir un documento y nosotros tenemos que subir la respuesta? No, el primer parcial es virtual y de múltiple opción. Sí, va a ser de múltiple opción. No van a tener que resolver un ejercicio, ¿sí? Así que la resolución del ejercicio va a ser para el segundo parcial, si es que se puede hacer de modo presencial. Por eso estamos supeditados a que se pueda realizar la promoción de los contenidos de las unidades 2 y 3, está supeditada a que se pueda realizar el segundo parcial de modo presencial. Rendir regular y libre no es lo mismo. Si no, no existiría la diferencia. Hay diferencia entre rendir en forma, ser alumno regular y rendir en condición de libre, ¿sí? Digo, por uno de los temas sí son los mismos, el examen es diferente, ¿está? En cuanto a esta clase, si se va a subir en PDF, no sé si esta clase en particular, André, después lo tendríamos que ver. Sí hay un material armado de tablas dinámicas que se va a subir más adelante, no porque no querramos subirlo ahora, sino para que ustedes no se confundan y piensen que es un material y comiencen a preguntar que es un material que se estudia o se evalúa en el primer parcial, nada más. Generalmente nosotros, por eso no lo subimos antes, lo subimos ya cuando el primer parcial o está muy cerca, ya está bien definido todo, que ustedes ya entienden que esto no entra en el primer parcial, o inmediatamente después del primer parcial se sube el material de tablas dinámicas cuando ya seguramente también está dada la segunda clase. Esta clase que dimos hoy con este libro de Excel, con estos ejemplos y demás, son ejemplos, básicamente, ¿sí? El material supongo que va a ser el mismo este cuatrimestre que el cuatrimestre anterior, está basado en otro archivo, ¿sí? Con otras consignas, pero que tocan los mismos puntos. Es decir, la idea en las dos clases que vamos a tener presenciales va a ser de recorrer todos los ítems del apunte que ustedes van a tener. Y respecto a lo que consulta Elina, las lecturas que entran al primer parcial, en principio, sí, las lecturas, al menos estas 4 van a entrar, como dijo Ernesto al inicio de la clase, ya les vamos a confirmar, digamos, en unos días los temas que entran al primer parcial, pero podría ser alguna más, pero digamos, por el momento preocúpense por estas 4, digamos, tienen material para trabajar con estas 4, y tienen integradores también para trabajar. Así que bueno, eso respondiendo a que... Y las actividades que hay en el parcial, bueno, el primer parcial va a ser de múltiple opción, después, digamos, más llegada a la fecha del parcial, vemos si se puede aclarar más, si se puede hacer como una especie de, si se puede hacer una especie de simulacro, lo hemos hecho todos los años, los 2 cuatrimestres que tuvimos virtual, en realidad, en los 2 cuatrimestres que tuvimos virtual, hicimos un simulacro del primer parcial para que ustedes entiendan la modalidad de ese primer parcial. Si bien, como ya comentamos en alguna de las clases de teoría, la situación de ustedes para este segundo año de virtualidad no es la misma que el primero. Digamos, ustedes ya han pasado por otras asignaturas donde tuvieron que resolver a través del entorno virtual o de cualquier otra herramienta, de un formulario de Google, de un form de Google, tuvieron que responder o hacer actividades en un parcial. Bueno, me parece que en eso ya tienen un poco más de aprendizaje ustedes, en la forma de manejarse. De todas maneras, más llegada la fecha del primer parcial, vamos a hacer una especie de simulacro como para que se queden tranquilos de cuál es la modalidad, ¿sí?
En cuanto a los integradores, me preguntaban por integradores. Sí, se van a subir unos trabajos que se están reformulando, porque los integradores como los teníamos, el año pasado se agregaron algunos contenidos nuevos, que ustedes también los tienen ya, y bueno, se están reformulando esos integradores. ¿Ah? Bueno, no sé si hay más preguntas. Si no hay más preguntas, quedan liberados. Nos vemos mañana en la clase de teoría para... Chao, profe, gracias. Chao, profe. Chao, profe, gracias.